Buen día, buenas tardes, buenas noches. Desde donde sea que me están viendo, de Argentina, de Latinoamérica, de España, de cualquier otro país. Yo soy Charlie, en Alemania, y hoy vamos a ver qué es una Ausbildung y cómo hacer una Ausbildung de informática siendo hispanohablante. Soy Charlie, tengo 32 años, soy de Ezeiza, Buenos Aires, Argentina. Estudié contabilidad en la Universidad de Buenos Aires. No me gustó la carrera, amo viajar. Renuncié todo luego de 6 años de trabajar de contador. Tuve que despedir a mis amigos y a mi familia y me embarqué en una aventura que me cambió la vida y nunca me arrepentiré de esa decisión. Bueno, lo primero que quiero contarles es que hay mucho por hablar. Estoy muy contento porque al fin me decidí a hacer estos videos. Y voy a empezar por lo que ustedes más quieren saber, por lo que estuvieron dándome tantos likes, que le doy gracias, y escribiendo tantos comentarios en Facebook, en la página de Yo Me Animo, en la página de Argentinos en Frankfurt, en Argentinos en Alemania. Y sé que quieren saber cómo hacer una Ausbildung en informática siendo europeo, siendo latinoamericano, con o sin pasaporte de la Comunidad Europea. Es posible, no es tan difícil. Acompáñenme en este video y vamos a ver cómo hacerlo. Yo tengo mucho para contarles porque antes de hacer esta Ausbildung estuve haciendo las Working Holidays en Alemania, Dinamarca, Suecia. Y la verdad que fueron unas experiencias inolvidables. Así que si me quieren seguir, si quieren suscribirse a mi canal, van a poder seguir viendo y disfrutando más contenido de ese estilo de viajes, de la Working Holiday, de los trámites, de cómo hacer, aprender alemán, etcétera. Y van a ver también mi día a día acá en Frankfurt, en Alemania, y cada vez que haga algún viajecito, alguna escapada, fin de semana o vacaciones, también van a acompañarme. Compártanlo porque también les va a ayudar a muchos de sus amigos o a personas que capaz que no tienen ni idea de que pueden tener un futuro en Europa, en Alemania, o simplemente venir y tener una experiencia linda y volver a su país con una aventura que nunca más la van a olvidar y nunca más van a ser la misma persona, porque esto te cambia para siempre, para bien. Primero vamos a hablar de qué es una Ausbildung, después vamos a hablar de cómo hacer para postularse y para obtener una plaza de Ausbildung, y luego les voy a contar un poco mi experiencia personal en la empresa, en la escuela, cómo es mi día a día. Pero bueno, todo esto va a ser un pequeño resumen para que ustedes tengan un pantallazo general, y luego bueno, se vendrán más videos con detalles, curiosidades, con muchos datos. Escríbanme en los comentarios todas las preguntas que tengan, que seguramente eso va a ayudar a resolver muchas dudas. Y quiero aprovechar y también decirle a Berna de la página Yo Me Animo, que si no la conocen visítenla. Yo Me Animo, antes se llamaba Yo Me Animo y Vos, que tienen toda la información al día, principalmente de las Working Holidays que pueden hacer argentinos, chilenos, uruguayos y personas de otros países. Te invito a que si querés hacer una entrevista, yo estoy dispuesto. Y bueno, cuando quieras hacemos un mano a mano de preguntas-respuestas y les comento un poco mi experiencia. Una Ausbildung en castellano se podría traducir como una formación profesional, de las cuales la modalidad más famosa es la dual, la formación profesional dual. Significa que tienen dos formas de aprender una profesión: en la empresa, que es la mayor parte del tiempo, y en una escuela. La escuela es como una escuela que ustedes conocen, una escuela secundaria. Tienen diferentes materias, algunas son muy importantes y principales de la profesión que ustedes están aprendiendo, y luego tienen otras materias que son secundarias, algunas incluso son opcionales para la escuela. Ellos pueden decidir cuáles poner y cuáles no, pero son todas obligatorias para nosotros los Azubis. Un Azubi es una persona que hace una Ausbildung. Bueno, hay algunos Bundesland, o sea, algunas provincias o regiones de Alemania en las cuales uno puede elegir no asistir a ciertas materias, pero tienen que tener un permiso especial firmado por la empresa en la que ustedes trabajan. Voy a hablar específicamente de la Ausbildung de informática, que es el que yo estoy haciendo, y más específicamente el de programación, porque la verdad que
No hay uno solo, sino que hay varios caminos para recorrer en el mundo de la informática, y en Alemania, en el sistema de Ausbildung, tienen varias especialidades. Programación, que es la que yo estoy haciendo y la que más me gusta a mí, y seguramente la que ustedes por ahí van a tener más curiosidad de conocer. Las más importantes son dos, y son Anwendungsentwicklung, programación, y Systemintegration, que sería integración de sistemas. La segunda, Systemintegration, se trata más de redes, de servidores, y la verdad que es un trabajo un poco más de administración de IT para los usuarios de una empresa, o para clientes también. También van a tener actividades más relacionadas, más ligadas al hardware, es decir, conectar distintos cables, arreglar computadoras, desarmarlas, agregarle más memoria, cambiar los procesadores, o también los van a preparar a cómo saber para generar presupuestos para comprar nuevas computadoras, para comprar nuevo software. Es decir, bueno, es muy genérico, ¿no? Se pueden después ir por muchos caminos. Y luego tenemos la de programación, Anwendungsentwicklung, que esa es la que yo hago, que justamente se trata de programar. Bueno, pueden programar de todo tipo de cosas. Eso va a depender de la empresa en la que ustedes trabajen. Número 1. Saber hablar alemán. Aproximadamente B2. Eso depende de la empresa. Otro requisito que también va a depender mucho de cada empresa, porque a mí no me lo pidieron, es el Anerkennung. Eso es la validación de su título de la escuela y o de la universidad, principalmente de la escuela. Es decir, si ustedes hicieron la escuela en otro país, tienen que validarlo en Alemania. Eso va a depender de cada Bundesland, es decir, de cada región o provincia. Por eso no les puedo decir un lugar en particular donde hacerlo, sino que primero averiguan en dónde quieren trabajar y luego tienen que dirigirse a la institución de ese Bundesland en particular. Pero pueden googlear Anerkennung Deutschland y después el nombre del Bundesland. Por ejemplo, en mi caso, que estoy en Frankfurt, es Hessen, la provincia o el Bundesland. Y bueno, ahí les va a salir la información y van a saber cómo son los pasos para poder convalidar su título. Lo que tienen que hacer sí o sí es traducirlo por un traductor oficial. Yo lo hice con una traductora argentina, pero que vive en Alemania y es traductora en Alemania. Si hablas alemán y pasas todas las entrevistas, es llenar formularios, y si estás en Alemania, ir a hacer tu... Y si no tenés pasaporte europeo, ir a hacer tu residencia a la Ausländerbehörde, que sería la oficina de extranjería. Y si estás en otro país, como era mi caso, que estaba en Suecia con una Working Holiday, ir al consulado alemán, en Estocolmo en este caso, y bueno, solicitar la visa. El proceso para postularse a una Ausbildung es lo mismo casi al principio que como postularse a un trabajo. Ustedes tienen que buscar en los diferentes portales que hay, que los links los voy a dejar en la descripción del video, y entre ellos tenemos Azubi.io, Ausbildung, y bueno, hay un montón más. Esos son los más importantes y la verdad que son todos muy similares. Ustedes buscan qué tipo de Ausbildung quieren hacer. En este caso en particular buscan Anwendungsentwicklung y en la ciudad que ustedes quieran buscar el trabajo. Y bueno, pueden también aplicar muchos filtros y ser más específicos. Yo la verdad que estaba en Suecia con la Working Holiday de Suecia, luego de haber terminado primero la de Alemania y luego la de Dinamarca. Y estaba buscando, luego de muchos años de no saber qué hacer con mi futuro profesional, porque estudié en la universidad en Argentina una carrera que no me gustó, eso se lo voy a contar en otro video, y la verdad que estaba buscando una nueva profesión, y bueno, llegué a la conclusión de que no quería volver a hacer una segunda carrera en la universidad, por lo cual me acordé que existía la posibilidad de un Ausbildung en Alemania. Yo ya hablaba alemán, eso es un requisito importante, el más importante diría yo, por lo cual tenía un nivel B2 y eso era suficiente para poder realizar una Ausbildung. Me puse a buscar diferentes puestos de Ausbildung de programación porque yo estaba seguro que quería hacer eso, luego de que durante la Working Holiday de Dinamarca y la de Suecia me había puesto a aprender por mi cuenta en YouTube, totalmente gratis, en Free Code Camp, te lo súper recomiendo, las bases de la programación, y me di cuenta que yo solo como autodidacta no tenía la constancia y la disciplina para poder hacerlo, lo cual si ustedes la tienen, la verdad que no necesitan ni ir a la universidad ni tampoco hacer un Ausbildung, pero bueno, va a ser mucho más difícil ese camino y van a aprender cosas por ahí no tan profundas, que las pueden aprender luego con el tiempo, pero bueno, en mi caso en particular me pareció que era muy buena la idea de ir a un Ausbildung porque encima me pagaban a mí, yo no tenía que pagar nada, y al mismo tiempo la empresa me iba a mandar a una escuela, porque ellos son los que se encargan de inscribirte en la escuela. Bueno, luego de explicar todos los motivos por los cuales yo quería hacer este Ausbildung, obviamente también actualicé mi currículum y lo hice un poco a medida de lo que estaba buscando ahora, es decir, reduje un poco la información de todo lo que hice antes como contador, porque la verdad que no era tan relevante. Subrayé mucho todo lo que aprendí durante las Working Holidays para que no quede como un gap, es decir, como un tiempo en el que no hice nada, y para que llame un poco la atención y vean que soy una persona que se adapta, que le encantan los desafíos, que les gusta aprender nuevos idiomas, etc.
Y bueno, luego de enviar muchísimos currículums y un poco frustrado porque muchos me rechazaban y algunos me enviaban algunos tests para hacer de manera online que eran bastante difíciles porque estaban en alemán y yo durante 2 años, que estuve un año en Dinamarca y otro en Suecia, no practiqué nada de alemán. Pero bueno, me ayudó mucho el hecho de estar muy motivado y al final quedé en 2 empresas. Eran 2 empresas muy diferentes, muy diferentes. Todo este proceso lo hice mientras estaba en Estocolmo, el de enviar los currículums. Y luego cuando me fui a Estocolmo porque no conseguí trabajo durante plena pandemia, me fui a hacer un voluntariado con una aplicación que se llama Workaway, en el medio del campo en Suecia, con la frontera con Noruega. Muy lindo, una excelente experiencia de la cual también voy a hacer un video. Y mientras estaba ahí, tuve un par de entrevistas online con estas 2 empresas, con la startup y con la otra empresa que es una empresa muy muy grande. La startup quedaba en Köln, Colonia. La empresa grande quedaba en Frankfurt. La startup no me decían cuánto me iban a pagar, pero me dieron a entender que pagaban lo mínimo, lo cual no sirve para vivir. La otra empresa grande me iba a pagar muy bien, pero las actividades que se iban a desarrollar en esta empresa no sonaban tan interesantes, ya que no es una empresa de IT. La startup, por otro lado, es una empresa de IT y en realidad me parece que, no digo esclavos, pero en Argentina decimos nos tomarían de mulos a los Atsubis, pero eso tenía la ventaja que iba a aprender un montonazo y la verdad que mi prioridad era aprender. Pero de todos modos, luego de poner en el balance todas las características de estas 2 empresas, me decidí quedar con la empresa grande, que no sonaba tan interesante, pero me pagaba el ticket de transporte para toda la ciudad de Frankfurt, tenía un salario muy bueno, mucho mejor que casi cualquier otro Ausbildung de otras profesiones, y dentro de lo que es informática, esta empresa a su vez es una de las que mejores pagan. Las 2 empresas me estaban esperando para que arranque a trabajar en una de ellas 2 y tuve que elegir. La primera entrevista que yo tuve online, todo esto porque estaba en Suecia, repito, fue para probar mi nivel de alemán. Porque hablamos más que nada de las preguntas típicas, como en cualquier entrevista de trabajo. Tus fortalezas, tus debilidades, por qué elegiste esta empresa, por qué querés hacer estos Ausbildung, etc. Y luego de terminar, la persona que me entrevistó me dijo, bueno, solamente queríamos saber cuál era tu nivel de alemán, pero la verdad que está bien y no necesitamos un certificado de idioma, porque eso sí te lo piden muchas empresas. Pero no hay una ley que diga que sí o sí tenés que tener tal nivel o que tenés que presentar el certificado. Eso queda a criterio de las empresas. En mi caso, por suerte, no fue necesario, ya que yo no lo tenía. Si bien había estudiado alemán en el CUI, en el Centro Universitario de Idiomas en Buenos Aires, en Argentina, durante casi 4 años. Por hobby, no tenía ninguna intención de venir a Alemania cuando recién empecé a aprenderlo, pero eso me ayudó mucho. Y cuando vine a Alemania con la primer Working Holiday, continué estudiando, hice un intensivo y ahí terminé el nivel B2. Bueno, hay personas que les piden el C1, algunas con el B1, pero la verdad que yo creo que en informática, si tenés menos de B1, va a ser un poco difícil. A mí me sentaron con un B2 y al principio me costó un poco adaptarme a ese ritmo. Después de un año más o menos, ahí empezó a ser todo bastante más fácil con el idioma. Tema de edad, eso también es muy importante. No hay ningún límite de edad, no hay nadie que te vaya a decir, no, sos muy viejo para hacer una Ausbildung. Eso queda a criterio del sentido común. Es decir, si tenés, no sé, 80 años y encima sos extranjero y no tenés ni siquiera pasaporte europeo, las probabilidades que te den una visa para hacer una Ausbildung son bajas, pero eso lo sabe cualquier persona, ¿no? Y sin embargo no es imposible. Bueno, de todos modos, yo estoy tramitando mi ciudadanía italiana y eso lo voy a comentar también en otro video. Es un caso bastante específico porque es por vía judicial, así que todos los que les interese ese tema, síganme, que les voy a comentar cómo hacer. Fue una aventura también de casi 2 años de buscar las partidas de manera online, estando en Alemania y también en Dinamarca y en Suecia. Durante todas mis working holidays me acompañó esa búsqueda. Pero volviendo al tema, el tema de la edad entonces no es un problema. El tema de hablar alemán es fundamental porque la verdad que es el requisito básico para hacer una Ausbildung. Fue un poco difícil. El primer año fue, la verdad, complicado para mí. Y también al empezar a trabajar, que tuve que hacer home office, no me pareció una ventaja al inicio porque me hubiera gustado estar en persona, en la oficina, con alguien que me explique al lado. Y a veces era difícil con los auriculares escuchar a la gente hablar en alemán rápido. A veces en reuniones mucha gente hablando a la vez de temas que eran totalmente desconocidos para mí, internos de la empresa, con muchas abreviaciones que solo conocen los empleados de ahí, con términos técnicos que eran todos nuevos. Algunos ni siquiera tenían que ver con informática, eran de project management y cosas así que yo no entendía nada. Y a veces me frustraba y decía, ¿quién me mandó a hacer esto? La verdad que no es para mí, pero la verdad que valió la pena aguantar, ser paciente, esforzarse mucho y hoy en día estoy muy bien. Hace 1 año y medio que lo estoy haciendo, estoy en la mitad de los Ausbildung. Dura 3 años, se puede acortar si uno tiene bastantes conocimientos y también experiencia, pero en mi caso no lo quise hacer porque prefiero hacerlo lento pero terminarlo bien. Bueno, la primera semana de los Ausbildung en la empresa nos presentaron los distintos sectores, los distintos departamentos, a los directores de la empresa,
nos hicieron conocernos entre los distintos Atsubis y después cada uno, los sectores a los que lo fueron asignando, fueron directamente con sus jefes y hicieron una pequeña presentación, etc. En mi caso, en mi empresa en particular, como es muy grande y está muy bien organizada, nos van rotando cada tanto en distintos sectores para que aprendamos un poco de cada tema y hacia final de los build-up uno ya va a quedar fijo en un sector en el cual a uno le interesa y que ellos también tengan necesidad de tener una persona más. Entonces cuando terminan los build-up, 90% de chances, en mi empresa al menos, pero no en todas, ya te contratan si te fue todo bien, ya ahí pasás y si no sos ciudadano europeo te tenés que cambiar de visa o de residencia a una de trabajo normal, común y corriente. Y ya ahí empezás a ganar un salario normal de los buenos que hay en informática. Hoy en día yo estoy ganando un salario que me alcanza para pagar el alquiler, comer y me sobra un poquito más. Tengo que recurrir a mis ahorros cuando quiero irme de vacaciones o eso. Yo tengo 30 días hábiles de vacaciones al año. En Argentina eran 2 semanas en total y acá tengo 6 semanas. Hay empresas que te dan 24, es decir, creo que una semana menos, pero menos de eso la verdad que no conozco en Alemania que exista, ni siquiera en otras profesiones. Las diferencias entre la universidad y unos Bildung, es decir, entre estudiar informática y hacer unos Bildung de informática y programación más específicamente, es que en la universidad van a aprender cosas más orientadas a la investigación o cosas también más vistas desde un punto más académico y o científico. Es decir, van a ver mucho más en profundidad algoritmos. Todo eso ni siquiera con un lenguaje de programación específico en un comienzo. Van a aprender a pensar cómo programar, van a aprender de lógica, van a ver mucha matemática, incluso a veces tienen que aprender física. Son temas que yo no quería lidiar con ellos, la verdad que quería ir directamente al grano, a la práctica, a aplicar algo lo más rápidamente posible. En unos Bildung, por otro lado, es mucho más práctico porque se pasa la mayor parte del tiempo trabajando en la empresa y uno ahí aplica lo que aprende de teoría en la escuela en proyectos reales de esa empresa. Generalmente igual al principio uno le dan cosas para practicar que no son proyectos en los cuales uno tenga responsabilidad, excepto en empresas chicas o en startups donde ahí sí necesitan que los Atsubis trabajen mucho, pero si no, bueno, le van a dar ejercicios o le van a hacer ayudar a otra persona que está trabajando hace muchos años ahí. Generalmente les va a tocar gente muy buena onda que les va a enseñar mucho, que van a tener paciencia, pero bueno, no se los puedo garantizar. En mi caso, todos me tratan muy bien y al no ser hablante nativo de alemán me tienen una paciencia extra que ni siquiera le tienen a los Atsubis que son alemanes. A veces hay modelos de semana donde van, por ejemplo, 3 veces a la semana a la empresa, 2 veces a la escuela. Y después está el modelo en bloque, que yo creo que es el mejor y es el que tengo yo en mi caso, que voy, depende, a veces 2 o 3 meses a la empresa y luego voy más o menos 4 semanas a la escuela. Tiene ventajas y desventajas, de hecho el sistema de Bildung en general tiene muchas críticas que yo le podría hacer y lo voy a hacer en otro video de hecho. Y los profesores en la escuela es donde tengo los puntos más fuertes de mis críticas porque hay algunos que no sé si tienen ganas de trabajar o no. Pero bueno, es muy similar a lo que puede llegar a pasar en otras escuelas en otros países. Tengo varias materias, entre ellas las más importantes que tienen que ver con programación y otras que tienen que ver con otros temas que la verdad que a mí me aburren un poco, pero no está mal aprender, que tienen que ver con redes, con seguridad informática, con project management, etc. El primer año y medio, es decir, la primera mitad de los Bildung, compartimos todos los informáticos, no importa si es programación o sistema de integración o los otros, las mismas materias. Y luego en la segunda mitad recién es específico todo el contenido que se da dependiendo de la especialización. Yo estoy a punto de llegar a la mitad, así que ya les comentaré cómo es la segunda parte de los Bildung. Además, hay materias que la verdad que a veces no entiendo por qué están ahí y podríamos utilizar ese tiempo en aprender cosas más ligadas a lo nuestro, pero bueno, por ejemplo, ética, luego tenemos inglés, en la cual la verdad que no aprendemos mucho, y luego tenemos deporte, que la verdad que a mí me gusta mucho, la mayoría de mis compañeros se quejan porque no quieren, jugamos al badminton, al vóley, a no sé, un montón de tipos de deportes. Y a veces incluso se hacen excursiones, vamos a caminar al bosque, a las montañas, la verdad que está muy bueno eso. Para los más curiosos de la programación, en la escuela vemos C++ o C++, como le quieran llamar. En otras escuelas ven otros lenguajes de programación. Yo sé que algunos aprendieron con Java, algunos con Python incluso, pero bueno, en realidad usamos ese lenguaje como una base porque no importa el lenguaje, luego uno puede aprender otros y es muy similar. Tiene que adaptar un poco la sintaxis, pero la forma de pensar es casi la misma en todo. Bueno, y en la empresa utilizamos distintos lenguajes dependiendo del proyecto. Yo hasta ahora he utilizado Python, Java, JavaScript, luego también lenguajes de desarrollo web como HTML y CSS, también un poco de C# y también algunos frameworks como Spring Boot, Angular, y por mi cuenta, a su vez, eso me motiva también a aprender otras cosas. En mi tiempo libre estoy aprendiendo React, TypeScript y bueno, otras cosas también.
y aprendemos cómo gestionar proyectos, aprendemos sobre metodologías ágiles, bueno, todo lo que se ve hoy en día en las empresas, lo más actual, y está muy bueno. Y como dije antes, nos van rotando por distintas secciones de la empresa, y ahora cuando termino las clases esta semana vuelvo a la empresa, luego de ya 3 semanas, y voy a empezar una sección nueva que voy a hacer algo que me gusta mucho y ya se lo voy a comentar, tiene que ver con desarrollar una aplicación para la empresa. Y además de la empresa y de la escuela, en la cual, bueno, en la escuela tenemos exámenes y trabajos prácticos, etcétera, como en cualquier lugar de estudio, tenemos un examen que se divide en 2 partes, uno a la mitad de los Bildung, es decir, yo lo tengo ahora el 1 de marzo, y otro al final, que es por la Cámara de Industria y Comercio alemana, Industrie- und Handelskammer, que se llama IHK, y es muy importante, es muy difícil, porque se toman todos los temas vistos hasta ese momento, es decir, en el primer examen que voy a tener dentro de poco, es todo lo visto en la primera mitad de los Bildung. Todo lo que vi hasta ahora, más lo que estoy por ver hasta el 1 de marzo, todo lo que se ve en la escuela, eso sí. Bueno, si hay temas que en la escuela no te los enseñaron bien, lo tenés que aprender igual, porque todos los temas que te van a tomar están en la página de internet de la IHK, y cuando uno firma el contrato de los Bildung también están ahí incluidos. En mi caso, mi empresa nos está pagando a los Atsubis de informática y a mí un curso online a la noche que cuenta como horas de trabajo, eso está muy bueno, para prepararnos. Vemos ejercicios del examen, practicamos, y está dado por una persona que trabaja en la IHK, así que es todo oficial y está muy bueno. Espero que no haya sido muy largo hasta ahora, y de todos modos la información que les di es muy compacta, o sea, no va a ser suficiente, pero por lo menos les quiero dar una introducción al tema. Y para ir cerrando, lo que quiero comentarles es que se van a venir otros videos con entrevistas y con colaboraciones de amigos o otros youtubers incluso, que son argentinos, muchos de ellos, otros son latinos o algunos de otros países, y algunos hacen Ausbildung aquí. Tengo un amigo que hace el mismo Ausbildung que yo y él es argentino y no tiene pasaporte europeo. Después tengo amigos que hacen Ausbildung en un restaurante, de enfermera, de peluquera, y bueno, vamos a charlar un poco con ellos y con ellas para que les comenten y también tengan otros puntos de vista que para mí también van a ser informaciones nuevas. Va a ser una sorpresa porque la verdad que yo tampoco conozco muy bien cómo fue el proceso de ellos. Y bueno, les quería dar muchas gracias por haber visto el video hasta ahora, por haberle dado like, por suscribirse, y si quieren estar al tanto de lo que se va a venir, activen la campanita, y pueden seguirme también en Instagram, que se llama Quit and Travel, mi Instagram. En un principio era solamente fotografía de viajes, pero ahora vamos a ir actualizándolo con temas más relacionados a mi vida y mi día a día acá en Alemania, y con algunos recuerdos de las Working Holidays que hice hasta ahora. Nos vemos en el próximo video, y esto es Charlie en Alemania.